Este caso ocurre en Estados Unidos en el año 2013. Kendrick Johnson nació el 10 de octubre de 1995 y en 2013 tenía solo 17 años. Era estudiante de segundo año en la preparatoria Lowndes en Valdosta, Georgia. Era popular en la escuela y, según su madre, el bebé de la familia. Su madre, Jacqueline Johnson, dijo que era la persona más divertida de todas. Otros familiares, como su padre Kenneth, estuvieron de acuerdo, pero principalmente se le definía por su habilidad deportiva. Medía 1,78 metros y pesaba alrededor de 72 kilos. Jugaba baloncesto como un ala pívot de baja estatura. También jugaba fútbol americano, que parecía ser el deporte que más le importaba. Su madre dijo después que él había estado cerca del deporte desde que era un niño pequeño. Para cuando tenía unos 4 años, ya estaba en el campo con su padre y sus hermanos. Sin embargo, a pesar de sus habilidades, no era presumido. La gente lo describía como alguien tranquilo y seguro de sí mismo. Siempre dejaba una gran impresión en sus compañeros de equipo, y ellos admiraban su ambición. Él tenía aspiraciones de ir a la universidad y jugar, pero desafortunadamente nunca tuvo la oportunidad. Y eso hace que este caso y lo que le pasó sean aún más devastadores. El jueves 10 de enero de 2013 comenzó como un día escolar normal. Kendrick asistió a clases y pasó tiempo con sus amigos. Nada en el día parecía fuera de lo normal hasta ese momento. Luego, a primeras horas de la tarde, él entró al gimnasio viejo. Hasta este momento, no está claro por qué fue allí, ni siquiera si estaba solo. Pero lo que sí se sabe es que él se dirigió hacia las colchonetas del gimnasio de lucha. Las colchonetas del gimnasio de lucha estaban almacenadas en la esquina del gimnasio viejo, en una fila vertical. Después de que Kendrick entró al gimnasio, nadie lo volvió a ver ese día. A su alrededor, la jornada escolar siguió con normalidad y nadie dio la alarma, ni sus amigos ni sus maestros de clase. Esa tarde tampoco llegó a casa. Para su familia, esto fue evidente de inmediato. Ni siquiera llamó, lo cual no era nada propio de él. Así que esa noche hicieron un reporte de persona desaparecida. Pensaron que algo andaba terriblemente mal y trágicamente tenían razón. A la mañana siguiente, el 11 de enero, los estudiantes entraron al gimnasio viejo para su clase, pero al hacerlo notaron un olor fuerte que venía de una de las colchonetas. Luego notaron algo más. Vieron un pie cubierto con calcetín cerca de la parte superior de una colchoneta de lucha libre, enrollada y colocada en posición vertical. Al principio estaban confundidos, pero cuando los compañeros miraron más de cerca, vieron sangre y vómito y supieron que algo estaba muy mal. Las personas que trabajaban en la escuela fueron alertadas de inmediato. Un miembro del personal entonces comenzó a mover las colchonetas. Mientras la pila de colchonetas se movía, un zapato y algunos de los libros de Kendrick cayeron desde la parte superior. Fue entonces cuando se dieron cuenta por completo de que Kendrick estaba dentro de uno de los rollos. De manera extraña, él estaba de cabeza cuando lo encontraron por primera vez. Había estado en esa posición por al menos 21 horas. Oficiales y personal médico fueron llamados a la escuela de inmediato. Sin embargo, no se pudo salvar a Kendrick. Ya estaba muerto. Alrededor de las 11 de la mañana, se activó un cierre de seguridad en la escuela. Los investigadores trataron el gimnasio viejo como una importante escena del crimen. Los agentes locales acordonaron el área y, además de esto, la Oficina de Investigaciones de Georgia acudió al lugar. Ahora estaban lidiando con un estudiante muerto dentro de la escuela, con miles de posibles testigos. Era una tarea enorme. Primero, se identificó y entrevistó a los estudiantes que fueron vistos en el gimnasio el 10 y el 11 de enero. Sin embargo, muchos más estudiantes fueron entrevistados después. Esas entrevistas le dieron contexto al área de los tapetes, lo cual se volvió muy importante. Los tapetes no solo se usaban para la lucha y otras actividades del gimnasio, también eran como un área de almacenamiento no oficial para zapatos, mochilas y otras cosas que los estudiantes llevaban. Los estudiantes hacían esto para evitar cualquier tarifa de casillero.
También pasaban tiempo cerca de las gradas, en la esquina del gimnasio, junto a los tapetes. Esta información sobre cómo se usaba el espacio se volvió central para la explicación oficial, especialmente cuando uno de los estudiantes dijo que a veces los estudiantes se metían dentro de los tapetes para recuperar cosas que guardaban ahí. Y para reforzar esto, otro estudiante dijo que Kendrick ya lo había hecho antes. Los investigadores también descubrieron que los tapetes se habían guardado en posición vertical después de las vacaciones de Navidad en lugar de estar acostados. Y esto era importante porque los estudiantes estaban acostumbrados a manejarlos en una posición diferente. Cuando las autoridades examinaron la posición de Kendrick junto con sus pertenencias, notaron que Kendrick fue encontrado de cabeza dentro de un tapete, con un zapato debajo de su cabeza dentro del mismo rollo. Esto dejó a los investigadores preguntándose, ¿estaba él intentando alcanzar un zapato que se le cayó entre los tapetes? Esta se convirtió en una de las teorías. Los investigadores empezaron a creer que él había entrado al tapete para buscar su tenis Adidas, y cuando estaba de cabeza dentro del tapete, quedó atrapado, sin poder escapar. Pronto se realizó una autopsia al cuerpo de Kendrick, y esta primera autopsia, llevada a cabo por un patólogo de la Oficina de Investigación de Georgia, apoyó esta teoría. El 2 de mayo de 2013 se determinó que Kendrick murió por asfixia posicional. La forma de muerte fue clasificada como accidental. Y además de esto, la evaluación toxicológica resultó negativa para drogas y alcohol, así que estar intoxicado no influyó en esto. La oficina del sheriff cerró el caso poco después de que se llegó a esta conclusión, y más tarde ese año, el director del FBI, Vernon Keenan, defendió públicamente esta teoría. Sin embargo, la familia de Kendrick rechazaba los resultados de la investigación. No creían la versión oficial y tenían razones para estar preocupados. Resultó que en los primeros meses se cometieron errores graves en el manejo del caso. Cuando Kendrick fue encontrado dentro del tapete de gimnasio enrollado, la escena fue tratada como una investigación sobre la muerte. Pero desde el principio hubo dudas sobre cómo se había manejado la escena. Primero, no llamaron al forense de inmediato, y para cuando el forense llegó, él creía que el cuerpo de Kendrick ya había sido movido. Exactamente cómo lo movieron no está claro. Sin embargo, según las fuentes, parece que lo movieron de la posición vertical a la posición horizontal, ya sea los primeros en responder o los maestros, aunque la información sobre esto es un poco vaga. Esto importaba porque la posición exacta del cuerpo era fundamental para entender cómo Kendrick terminó atrapado dentro del tapete en primer lugar. El forense también se quejó de que las autoridades no cooperaron adecuadamente con él y que la bolsa sellada del cuerpo había sido abierta. El forense describió los controles de la investigación como muy deficientes o incluso peores. Estos primeros errores procesales le dieron a la familia de Kendrick una razón de peso para cuestionar qué tan confiables eran realmente las primeras conclusiones. Y además de esto, casi desde el principio, los investigadores estaban lidiando con rumores de intervención de terceros. Una razón para esto fue una pequeña mancha de sangre encontrada en una pared a unos 15 metros de Kendrick. Por sí sola, esto encendió las alarmas, pero cuando se analizó, no era sangre de Kendrick. También se encontraron pañuelos ensangrentados en el baño. De nuevo, esto parecía sospechoso al principio, pero los investigadores después vincularon esos pañuelos con una estudiante herida. Así que algunos de esos primeros rumores sí tenían explicación. Pero el problema más grande era que la investigación ya estaba perdiendo la confianza del público. Tampoco ayudó que la cronología no fuera tan clara como muchos resúmenes oficiales la hacen parecer. Los primeros reportes situaban los últimos movimientos de Kendrick en el gimnasio viejo alrededor de las 9:01 p.m. y una revisión posterior del FBI lo situó por última vez cerca de las colchonetas alrededor de la 1:27 p.m. Este es un rango enorme, con ambas autoridades contradiciéndose entre sí. Pensarías que esto sería fácil de resolver, solo revisa las cámaras de seguridad. Pero aquí es donde el caso tomó otro giro extraño.
El sistema de vigilancia de la escuela no le dio a los investigadores una visión simple y completa de lo que sucedió. Revisores federales dijeron después que los servidores no estaban todos conectados de manera centralizada. Otras cámaras alrededor de la escuela tenían relojes que no se habían reiniciado correctamente después del mantenimiento de rutina, lo que significaba que las marcas de tiempo no coincidían exactamente. Algunas de las cámaras también se activaban por movimiento, lo que significa que no grababan de manera continua. Y lo más importante, el área de las colchonetas no estaba cubierta directamente. La cámara que muchos pensaban que debía haber captado las colchonetas no estaba apuntando hacia donde se esperaba. Según se informó, había sido desalineada por un balón de baloncesto en febrero de 2012, casi un año antes de que Kendrick muriera. Ese detalle se convirtió en una de las mayores fuentes de sospecha. Para los investigadores, esto fue una desafortunada explicación técnica, pero para la familia de Kendrick y para muchas personas que observaban desde fuera, parecía una falla conveniente en un caso ya lleno de ellas. A finales de 2013, esas preocupaciones ya habían captado atención nacional, con CNN informando sobre las preguntas de la familia acerca de la evidencia en video. Para este momento, la familia de Kendrick ya no confiaba en la explicación oficial, así que recurrieron a un patólogo privado. El cuerpo de Kendrick fue exhumado el 15 de junio de 2013 y se realizó una segunda autopsia. Este segundo forense rechazó la conclusión oficial de asfixia posicional accidental y, en cambio, concluyó que Kendrick murió por un traumatismo contundente en el lado derecho del cuello, justo cerca de la mandíbula. Un adendum posterior a ese informe fue más allá, afirmando que Kendrick también había sufrido un traumatismo contundente en el tórax derecho. El informe también decía que el examen de sus pulmones no respaldaba la muerte por asfixia posicional, y esto se convirtió en el cuestionamiento documentado más sólido a la versión del Estado. Así que ahora la familia no solo decía que la investigación parecía estar mal, ahora tenían a un patólogo privado diciendo que la causa oficial de la muerte no era cierta. Y luego vino otro descubrimiento que dañó aún más la confianza. El cuerpo de Kendrick fue exhumado. Su familia dijo que sus órganos internos faltaban y que su cuerpo había sido rellenado con periódico. El informe del forense indicó que los órganos internos retirados durante la primera autopsia no estaban junto al cuerpo durante la segunda. La Oficina de Investigación de Georgia dijo que es práctica estándar devolver los órganos en una bolsa de plástico dentro del cuerpo después de una autopsia y que debieron haber cometido un error. Pero negaron haber rellenado el cuerpo de Kendrick con periódico. La funeraria dio una explicación diferente. Dijo que el cuerpo de Kendrick llegó sin los órganos y el cuerpo carecía de soporte interno. Así que el personal llenó la cavidad del cuerpo como parte del proceso de embalsamamiento. Ahora, esto puede sonar impactante, pero la funeraria fue revisada después y se determinó que no había violado ninguna regla profesional. Pero aún así, la pregunta seguía siendo, si los órganos habían sido retirados después de la primera autopsia, ¿a dónde exactamente fueron a parar? ¿Y por qué no estaban en el cuerpo de Kendrick cuando se realizó la segunda autopsia? Luego estaba el manejo de la ropa de Kendrick, lo que añadió otra capa de confusión. Un transportista había firmado para tomar posesión de varias prendas de vestir. Se suponía que debían entregar la ropa a la funeraria, pero la funeraria recibió el cuerpo de Kendrick solo con unos audífonos rotos. De nuevo, nada de esto probaba un homicidio, pero ¿a dónde fue la ropa? Había muchas cosas que parecían ser extremadamente extrañas. La teoría oficial pudo haber sido muerte accidental, pero la investigación en torno al caso le dio a la familia y al público demasiadas razones para cuestionar cómo se llegó a esa conclusión. Otro cuestionamiento interesante que hizo la familia fue que algunas de las medidas del tapete no parecían encajar con la explicación oficial. Se informó que la abertura del tapete enrollado tenía alrededor de 14,25 de pulgada de ancho. El forense informó que los hombros de Kendrick medían aproximadamente 19 pulgadas de ancho. Para la familia, esto planteó una pregunta obvia. Si los hombros de Kendrick eran más anchos que la abertura, ¿cómo había entrado al tapete de la manera que describieron las autoridades?
¿Lo colocaron ahí después de que murió? ¿Lo enrollaron en el tapete? También había preguntas sobre el propio tapete. Diferentes registros describen el tapete con diferentes alturas, lo que aumentó la confusión sobre cómo el cuerpo de Kendrick pudo haber terminado en esa posición. Luego estaban los tenis. Los investigadores trataron la escena como consistente con que Kendrick intentaba recuperar un tenis Adidas blanco y negro de dentro del tapete. Pero la familia después cuestionó por qué. Un par diferente de tenis naranja con blanco fue encontrado cerca de él dentro del mismo tapete, según las notas de la investigación. ¿De quién eran esos tenis? ¿Eran de Kendrick? Si no eran suyos, ¿por qué entraría a un tapete por los tenis de otra persona? Para marzo de 2014, el caso ya había escalado a nivel federal. Se convocó a un gran jurado y excompañeros de clase, o junto con algunos de sus padres, fueron citados a declarar bajo juramento. Esto no fue porque se les acusara de algo, sino porque los investigadores querían declaraciones formales y legalmente vinculantes sobre lo que la gente sabía. Casi 100 personas fueron entrevistadas. Se analizaron miles de mensajes de texto y correos electrónicos y examinaron cuidadosamente las grabaciones de las cámaras de la escuela. Luego, en 2014, hubo una revisión independiente de los hallazgos de la autopsia. Inicialmente, esa revisión parecía respaldar la conclusión original de que la muerte de Kendrick fue el resultado de una asfixia posicional accidental. Pero a medida que avanzaba el análisis, el examinador supuestamente le resultó difícil sostener esa conclusión con total certeza, así que ese informe fue modificado posteriormente. Y para 2016, la causa y la forma de la muerte habían cambiado. Se cambió a indeterminada. A pesar de esto, la revisión federal aún terminó sin cargos. El 20 de junio de 2016, el Departamento de Justicia cerró el caso. Fue en este momento cuando la teoría de la familia sobre posibles sospechosos también se volvió más específica. Comenzaron a acusar a algunas personas de ser responsables: Brian y Brandon Bell, dos excompañeros de clase de Kendrick, junto con su padre, que era agente del FBI. La familia de Kendrick creía que los hermanos podían ser responsables y señalaron que Kendrick había tenido una pelea previa en el autobús escolar con ellos, así como afirmaciones más amplias de que los funcionarios escolares no habían abordado el acoso racial por parte de estudiantes blancos hacia Kendrick. Durante años, circularon rumores y mensajes anónimos en torno a esta teoría sobre los hermanos Bell, pero al final ningún fiscal presentó cargos penales contra ninguno de los hermanos. Esto fue porque cuando el alguacil revisó las acusaciones, dijo que la revisión del FBI de alrededor de 62 cámaras escolares mostró que Kendrick no se cruzó con ellos ese día. También dijo que Brandon Bell había salido del campus una hora antes de que Kendrick fuera visto por última vez. Después de esa saga, pasaron los años, pero la familia pensaba que algo todavía no estaba del todo bien, a pesar de que el caso estaba cerrado. Eso fue así hasta marzo de 2021. En marzo de 2021, el sheriff se vio obligado a reabrir el caso de Kendrick, y con buena razón. La familia de Kendrick y su portavoz trajeron consigo una grabación de audio de 25 segundos. Dijeron que capturaba a un hombre blanco anónimo, confesando haber matado a Kendrick. Pero para mayo de 2021 descubrieron que esta grabación era un engaño. Esta reapertura se convirtió en la última revisión criminal importante del caso. En enero de 2022, el sheriff publicó un resumen de 16 páginas. Incluyó que la evidencia aún no respaldaba homicidio, encubrimiento ni una conspiración. El resumen repitió el testimonio sobre los estudiantes que guardaban zapatos dentro de las colchonetas. Dijo que los problemas con las cámaras, cerca de la esquina del tapete, habían existido por más de un año antes de que Kendrick muriera. También dijo que los registros que revisó no mostraban traumatismo por objeto contundente en la cabeza o el rostro de Kendrick. Al final, no hubo arrestos y no se presentaron cargos. Por esta razón, no hubo un juicio penal por la muerte de Kendrick, pero sí hubo varias peticiones, demandas civiles y apelaciones. En 2014, la familia de Kendrick demandó a la escuela, alegando negligencia y fallas relacionadas
con denuncias de acoso escolar. Ese mismo año siguió una segunda demanda por muerte injusta contra funcionarios escolares, pero ningún tribunal consideró que esas acusaciones fueran comprobadas. En enero de 2015, la familia presentó una demanda por $100 millones contra 38 demandados, incluyendo a Brian y Brandon Bell, su padre y varios otros funcionarios. Todos los demandados negaron las acusaciones. En 2017, después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijera que no había suficiente evidencia para presentar cargos penales, se ordenó a la familia pagar casi $300,000 en honorarios legales relacionados con el caso. Y en 2023, la familia presentó una nueva demanda federal por derechos civiles de $1,000 millones, la cual fue finalmente desestimada en marzo de 2026. La posición oficial sigue siendo que Kendrick murió por asfixia posicional accidental, y su familia aún rechaza esta conclusión y una y otra vez ha exigido una compensación.